por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Espero que se encuentren muy bien. Aquí una vez más su servidora Ana Cristina Solís en una edición más de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a ustedes todos los lunes al ser las 5 de la tarde. Muchas gracias por abrir las puertas a este programa que cada semana llevamos a todos ustedes para la formación y para la edificación de la familia en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias a Radio Costa Rica por permitirnos el espacio cada semana, asimismo a los patrocinadores que lo hacen posible. Si usted desea utilizar esta plataforma para anunciar sus empresas, productos o servicios, puede llamar a los teléfonos 2253-1317 o al 8318-7361 para obtener todos los requisitos para poder participar. Asimismo, si usted desea conseguir alguna cita de consejería, consulta sobre los programas presentados o cualquier duda, estamos a las órdenes. Igualmente, quedan ustedes cordialmente invitados a cada una de las asambleas que nosotros realizamos en Casa de Bendición. Estamos ubicados en Sabanilla de Montes de Oca y nos reunimos los lunes a las 7 de la noche, los martes a las 9 de la mañana, los miércoles a las 6 de la tarde, los jueves reunión de varones a las 6:30, los viernes tenemos vigilias, todos los viernes en la noche, y una vez al mes hacemos consagración del mes siguiente y presentamos todas las peticiones de ustedes y de cada uno al Señor, asimismo dando gracias por todas las bendiciones recibidas durante el mes. Una vez más, muchas gracias a ustedes que sacan un tiempo para poder crecer espiritualmente, para buscar del Señor, y espero que los programas que nosotros presentamos y las charlitas que nosotros impartimos les sean de utilidad para el crecimiento de su familia. En el día de hoy vamos a hablar sobre los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran los hijos de un sacerdote que durante el tiempo en que Israel se estableció en Canaán, cuando fueron dirigidos a la conquista por Josué, el pueblo de Israel era gobernado por sacerdotes y jueces. Entonces el penúltimo juez y sacerdote se llamó Elí. Él vivía en Silo y era el lugar donde se estableció el santuario de Dios, y ese lugar se convirtió en el centro de adoración de todo el pueblo de Israel. Elí era un sacerdote, dirigía al pueblo, además de sacerdote, era juez. Él hizo su trabajo bien, disfrutaba de su trabajo al servir al Señor, y vivió en una tienda al lado del tabernáculo donde se reunían para adorar al Señor. Él tenía 2 hijos a los que la Biblia define como malos, y nosotros vamos a tratar de estudiar un poco qué fue lo que pasó con ese sacerdote y sus hijos. Ningún ser humano jamás llega al punto de no necesitar disciplina. La disciplina nos entrena para tener una manera más correcta y provechosa de desenvolvernos. A medida que nos enfrentamos en la vida, constantemente nos topamos con diferentes situaciones, algunas de ellas nuevas para nosotros y otras que nos ponen a prueba.
al pasar por estas experiencias nos vamos disciplinando en la vida. Entonces, en el caso de los adultos, igual el niño necesita de mucha disciplina. Toda la experiencia de un niño es nuevo desde que nace, y desde antes de nacer hay que disciplinarlo, y de acuerdo con lo que establece la palabra, ya nosotros, aún siendo niños, la necedad camina con el hombre, o nació con el hombre. Dice en Proverbios 22:15, la necedad está atada al corazón del muchacho, la vara de la disciplina es la que lo alejará de él. Entonces vamos a estudiar para ver qué fue lo que pasó con este papá, por qué Elí tuvo o fracasó como padre al no saber imponer la disciplina a sus hijos. Tenemos que hablar de la importancia de por qué Dios exige de los padres una gran importancia de enseñar a los hijos a respetar las leyes, manteniéndose moralmente limpios y amando a Dios. Estos principios de enseñanza los padres deben comunicarlo verbalmente a través de la vida de sus hijos, para que sean personas obedientes y para que lleguen a tener disciplina. Y esto se inicia desde los primeros días, desde la gestación, desde los primeros días en que los hijos crecen. Desde muy pequeños hay que inculcarles al Señor en sus vidas, para que cuando sean adultos no presenten toda la situación que presentó. Tanto los hijos sufrieron, los hijos de Elí, como Elí también. Siendo Elí un hombre de Dios, un sacerdote y juez, él falló, y vamos a empezar a estudiar qué fue lo que pasó con él. Siendo tal vez él, de parte de él, hizo el trabajo bien, de parte suya fue un hombre fiel. Lo que pasa es que él falló en la disciplina y en la educación de sus hijos. También otro error que cometió Elí es que sus dos hijos se llamaban Ofni y Finés, y él los nombró sacerdotes también al servicio de Dios, pero no supo inculcarles una conducta adecuada, y como no lo hicieron, entonces cayeron en una decadencia espiritual, porque esos hijos no respetaron no respetaron a Dios, y Elí dejó que sus hijos se comportaran como ellos querían. Si ustedes se van al estudio de todas estas citas bíblicas, de toda esta historia, pueden ir al primer libro de Samuel en el capítulo 2, versículos, pueden iniciar o recordar en el capítulo número 1 cómo Elí era el sacerdote en los tiempos en que Ana concibió a Samuel. Entonces Samuel fue el hijo que ella le solicitó al Señor, y ahí está en el capítulo 1 toda la historia de cómo Dios la premió a ella, cómo el Dios escuchó su oración y le dio un hijo que ella entregó para que estuviera en manos de Elí, que estuviera formándose con Elí, pero ellos iban, el papá que era Elcaná y Ana, iban a visitarlos año a año y darles también la disciplina que el niño requería. Para hablar un poco del contexto. El que estaba como sacerdote ejerciendo como juez y gobernador, y el que dirigía las guerras con los filisteos, era Elí. Elí tenía dos hijos, pero él no los crió de una forma correcta. Él no le fue inculcando todo lo que es la ley de Dios, el compromiso de Dios en el servicio. Y estos muchachos, siendo ya jóvenes y siendo adultos, se corrompieron, y no les importó despreciar al Señor, ofender al Señor, y todo fue porque hubo un padre que no supo criar a sus hijos. Si nos vamos al capítulo 2 de Primera de Samuel, en el versículo 12 voy a leer, en donde se hablaba de cómo eran un poco sobre estos hijos de Elí. Dice: los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían a Yahvé ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Ellos, no seguían los estatutos que Dios imponía en el ejercicio del sacerdocio, y lo que hacían era aprovecharse de su investidura
y no serle fiel a Dios ni tampoco a los hermanos que ofrecían los sacrificios, que eran los israelitas. Entonces ellos tenían una serie de criterios establecidos con Dios de cómo presentar la ofrenda, cómo respetar a la hora que se presentaba la adoración a Dios, y ellos no lo hicieron, ellos no lo hacían, ellos no cumplían con esos estatutos que el Señor les había mandado hacer. Entonces sigue la lectura diciendo, cuando alguien ofrecía, o sea, alguien del pueblo ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras estaba cociendo la carne, porque antes se presentaban ofrendas de carne, con el tenedor de 3 dientes en la mano, lo hincaba en el caldero o la olla, en la cacerola o en el puchero, y el sacerdote se quedaba con todo lo que se quedaba en el tenedor, y así hacían todos los israelitas que iban a Silo. Incluso antes de que se quemara la grasa, venía el criado del sacerdote y decía que le sacrificaba, dame carne para asársela al sacerdote. O sea, ellos tenían que primero dar como sacrificio las grasas, y después una parte de la carne se tomaba y se lo dejaba el sacerdote o el que ofrecía el sacrificio, y después la otra parte se ofrecía a Dios. Pero ellos no, ellos abusaban del pueblo, abusaban de los sacrificios que se establecía, que Dios había establecido, de cómo debía entregarse el sacrificio y cómo debía ofrecerse y cuáles partes debían ellos tomar. Estos hijos de Elí ya eran mayores y casados, y ya Elí en este tiempo era ya un anciano, ya sus hijos habían crecido y se habían formado como sacerdotes. Bueno, sigo aquí en la lectura, dice, las personas que presentaban los sacrificios le decían al empleado, primero se quemará la grasa y después tomarás cuanto se te antoje. Entonces este hombre decía, el empleado del sacerdote, ¿cuándo darás ahora, o me lo darás ahora, lo tomo por la fuerza? O sea, ellos querían coger la carne del sacrificio de Dios para entregárselo al sacerdote sin seguir las estipulaciones que el Señor había dado. Yahvé consideraba grave el pecado de los jóvenes, porque la gente despreciaba la ofrenda hecha a Yahvé. Entonces, ¿qué sucedió? Que estos muchachos se abusaban. Elí, se había nombrado para que fuera el gobernador del pueblo de Israel, pero no regía en su propia casa, sino que los hijos hacían lo que les daba a la gana. Él tenía muy poca autoridad sobre los hijos, y veía eso y se daba cuenta de todas estas situaciones. Por ejemplo, a la hora de que se ofrecía el sacrificio, que ellos abusaban y hacían muchas cosas más, como lo vamos a ver. En lugar de considerar la educación de sus hijos como una gran responsabilidad, Elí los trataba como un asunto de poca importancia, y como vamos a ver ahora en la lectura, él los corregía pero muy suavemente. Él medio les decía, digamos, no tenía esa autoridad que debía haber ejercido sobre sus hijos. Dice aquí, la ley hacía provisión para el mantenimiento del sacerdote de la siguiente manera, así era como se tenían que hacer. En la ofrenda de comunión, cuando el adorador presentaba el sacrificio que traía de la manada o rebaño, los sacerdotes podían tomar el pecho del animal o la porción suya. El sacerdote que oficiaba recibía la pierna derecha como porción suya, pero Ofni y Fines, que son los hijos de Elí, hacían que sus servidores tomaran de la olla cualquier cosa que quedara en el tenedor de 3 dientes y lo sacaran, y así mostraban falta de respeto a Dios al violar su arreglo y maltratar al israelita que traía la ofrenda. Peor aún, le robaban a Dios al tomar la porción del sacrificio que les correspondía antes de que las partes grasosas fueran ofrecidas a su altar. O sea, eso en ese tiempo era una violación. Ellos hicieron que el pueblo despreciara o menospreciara los sacrificios del Señor.
Entonces ya los israelitas menospreciaban ese acto de adoración por culpa de ellos. Ese principio de crecimiento a sus hijos que está en Deuteronomio 6, en el capítulo 6, verso 4 al 9, dice así: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te digo. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás cuando estén de viaje, acostados o levantados. Las atarás a su mano como una señal y serán como una insignia entre sus ojos. Les escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. O sea, esa es una ley de cómo tenía el celo tenían que tener los padres el celo de Dios al educar a sus hijos. Y nosotros, y yo lo quise traer este estudio porque estamos en tiempos muy difíciles donde la disciplina de los hijos ha estado como en este tiempo. Entonces yo voy a después explicar toda la desgracia que cayó sobre la casa, sobre el sacerdote y sobre los propios hijos, porque no siguieron las leyes de Dios, porque Él no supo darles una disciplina como merecía. Elí conocía el principio de Dios, conocía esta palabra que está en Deuteronomio, pero él no lo aplicaba a sus hijos. Él no le imponía la autoridad a sus hijos y no les imponía, digamos, la rectitud que tenían que estar. Y por otro lado, esos hijos de Elí usurpaban la soberbia de ellos, no eran respetuosas de la ofrenda de Dios, y entonces se convirtieron estos hombres en hombres que se fueron cada vez más contaminando, y se fueron porque no hubo quien los valorara, quien los disciplinara, quien les pusiera un hasta aquí, como en los tiempos presentes, ¿verdad? En que nos estamos presentando familias en donde los hijos son los que tienen la autoridad y los padres no. Vemos cómo en las familias los padres les tienen miedo a los hijos y no ejercen la autoridad que les debe de ejercer. Incluso muchos padres les tienen miedo a los hijos y no hayan cómo imponer su autoridad, porque la autoridad y todo lo que es el crecimiento espiritual se debe inculcar desde que los niños son pequeños. O sea, nosotros no podemos esperarnos a que los hijos sean grandes porque son muy pequeños para educarlos. Desde muy pequeños nosotros tenemos que educar a los hijos en el amor a Dios, en el principio de los valores espirituales y cristianos, y tenemos que también ponerles disciplina, marcarles el territorio, tenemos que marcarles límites, y entonces este padre no lo supo hacer. Sabemos que en momentos presentes muchas veces hay irregularidades en los hogares, en las casas. Entonces la pregunta importante de hoy para todos nosotros como padres es cómo estamos nosotros educando a nuestros hijos. Estamos sirviéndole a Dios nosotros, pero no imponiéndole a los hijos los principios de Dios. ¿Cómo estamos educando nosotros a nuestros hijos el día de hoy? ¿Cómo se están presentando a los hijos la autoridad y cómo se están marcando las pautas en los hogares? En los hogares desde que los niños están pequeños se tiene que presentar cuáles son las reglas, se tiene que marcar el territorio y se tienen que darles los límites que los hijos deben de tener. Se les tiene que dar, a ellos se les tiene que marcar muy claro los límites y se tienen que establecer la disciplina de cómo se va a funcionar en tiempos en que ellos están en la escuela, sus tiempos de disciplina para estudios, sus tiempos de disciplina para realizar las ayudas en los hogares, los tiempos de disciplina y la forma de disciplina cuando ellos van creciendo, cuando son adolescentes y cuando
van en la adolescencia ya entrando a sus relaciones con las novias, en sus relaciones con sus amistades. Usted tiene que dirigirlos, todos tenemos que dirigir a nuestros hijos y no ser padres permisivos que al final los hijos terminan haciendo lo que quieran. Vivimos en tiempos muy difíciles, yo les digo, porque no es fácil educar a los hijos en este tiempo en donde el mundo les envía por un lugar por un tiempo de donde las cosas son muy fáciles, donde no hay nada de autoridad, donde los hijos hacen en las casas lo que les da la gana y lo que uno les quiere imponer o lo que les quiere disciplinar se convierte en un ridículo. Ya los hijos dicen que ya uno está pasado de moda y que entonces, pero si a los niños se les inculca desde pequeños las pautas, se le ponen los límites y se les enseña a honrar a sus padres, ellos lo van a poder hacer. Si seguimos hablando en este tiempo, casualmente en las manos de Elí o en la autoridad de Elí estaban sus 2 hijos y también Samuel, que fue el hijo que entregó Ana y Elcaná para que fuera el sacrificio y para que fuera consagrado a Dios. El muchacho era un muchacho bien, que servía a Dios con honestidad, que servía a Dios con rectitud y casualmente es muy extraño entender cómo también era disciplinado por el mismo Elí, pero posiblemente Elí disciplinaba a Samuel en las cosas de Dios, pero no lo hacía con sus hijos. Y eso es muy común que en los hogares suceda, que a veces a unos hijos se les disciplina de una forma y los padres son un poco más suaves con otros. O bien los padres son muy estrictos con sus hijos, pero cuando vienen sus nietos, sus generaciones posteriores, entonces son personas muy suaves que no saben dirigir, no saben disciplinar a sus hijos. Si seguimos hablando, vamos a hablar un poco del contraste que había entre los hijos de Elí y Samuel, ¿verdad? Que eran criados todos bajo la autoridad de Elí, pero que él la autoridad la ejerció de una forma muy distinta. Dice la palabra, si nos vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 2 siempre, en el verso 22, dice, hablando más sobre los hijos de Elí, dice, Elí era muy anciano cuando se enteró de todo cuanto sus hijos hacían a todo Israel, y de que se acostaban también con las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro. Imagínense ustedes, no solo respetaban los sacrificios y la adoración a Dios, sino que habían sido contaminados a tal grado que ellos se convirtieron en hombres totalmente endurecidos y totalmente contaminados y totalmente corrompidos. Dice, ellos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda del encuentro y les dijo, ¿por qué hacen esas villanías que yo mismo he oído comentar de su pueblo? O sea, él les reclamó. El pueblo llegaba y le decía a Elí las fechorías que hacían esos hombres, pero la forma de corregir era una simple amonestación. Y él les decía así, no, hijos míos, los rumores que oigo no son buenos. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios será el árbitro. Pero si el hombre peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre. No escuchaban la voz de su padre porque habían endurecido su corazón. Y ahora Yahvé deseaba hacerlos morir. Eso era la forma en que se desempeñaban los hijos de Elí. Eran personas totalmente corruptas en el sacrificio y también eran personas que estaban sirviendo en el altar del Señor y hacían corrupción, o sea que eran personas corruptos que cometían fornicación, acoso sexual y se aprovechaban de las personas que servían en el tabernáculo. El pueblo se quejaba de sus actos, de su violencia, y el sumo sacerdote sintió pesar y angustia como cualquier padre. Y dijo a sus hijos
les reclamó a sus hijos que pensaban solo en sí mismos y no respetaban a nadie. Esos hijos tenían el corazón endurecidos y no se conmovían con las palabras de su padre. Oían las benignas amonestaciones de su padre y que no los dejaban impresionar. No quisieron cambiar su mal camino cuando fueron advertidos de las consecuencias de su pecado. La amonestación les llegó muy tarde y los hijos de Elí estaban corrompidos al máximo. Como se dice en Primeras de Samuel en el capítulo 2, versículo 22, se dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo. Pero también hay un contraste aquí como para nosotros observar la diferencia de cómo se criaban y cómo estos hombres ofrecían sus sacrificios y cómo se corrompían, pero ahí mismo en la autoridad de Elí crecía Samuel, pero Samuel no se contaminó porque Elí fue más duro con él y porque año tras año sus papás venían a visitarlo. Si nos vamos al capítulo 2, en el versículo 18, dice: el muchacho Samuel estaba al servicio de Yahvé vestido con un efod de lino. Ese vestido de lino le hacía a su madre, que subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Bendecía luego Elí al Caná y a su mujer diciendo: que Yahvé te conceda descendencia a esta mujer a causa de la súplica que ha presentado a Yahvé. Y ellos, Alcaná y Ana, se volvían a su lugar. Incluso Dios bendijo a Ana y le concedió dar a luz 3 hijos y 2 hijas, pero el niño Samuel crecía ante Yahvé. Esos visitas que hacían los padres a Samuel para disciplinarlo y para hablarle, surtieron mucho efecto. Y dice en el versículo 26: cuando el niño Samuel iba creciendo, haciéndose grato a Yahvé como a los hombres. Entonces esta historia se inserta para dar un contraste de cómo había una autoridad diferente que ejercía Elí para Samuel y una autoridad diferente que ejercían los padres de Samuel a su hijo, y cómo este hombre, al ser anciano, dejó que los hijos sirvieran en el altar, estando en pecado y abusando del pueblo. Eso llegaba a oídos de él, pero él los amonestó verbalmente, pero los muchachos siguieron en insensatez. Y entonces fue cuando el Señor vino con un juicio contra la casa de Elí. Dice, el anuncio de castigo está en el capítulo 2, en el versículo 27. Se habla de cómo Yahvé quería darles muerte a estos hombres porque estaban ofreciendo estos sacrificios incorrectos, y cómo también despreciaban a Dios, no seguían sus caminos y se aprovechaban de las personas. Entonces el Señor viene y les da, a través de un hombre de Dios, les pone un juicio para exterminarlos. Y de esto, digamos, vamos a tomar nosotros una enseñanza también. Cuando nosotros abrimos portillos en los hogares, cuando nosotros no sabemos educar a nuestros hijos, se abren portillos. Entonces viene la desgracia a nuestra casa, viene el desorden a nuestra casa, se abren portillos, entonces viene el caos, como sucedió. Vienen los momentos difíciles para la familia, en donde ya no pueden dominar a sus hijos, y vienen también situaciones de toda índole que se dan en los hogares, cuando los hijos hacen lo que les da la gana y no hay quien les indique por dónde seguir, donde no se les ha marcado los límites, donde no se les ha mostrado. En este tiempo hay muchas situaciones por ejemplo, yo les puedo decir, en este tiempo a veces los jóvenes
tienen novias, tienen su novio, tienen su novia y resulta que van a visitar a la novia y ya no tienen ese respeto hacia el hogar. La familia, los padres los dejan que marquen, por decirlo así, que se vean en las habitaciones de ella o de él, se encierran en los cuartos y eso no puede ser. O sea, nosotros tenemos que dar a respetar nuestro hogar porque nuestro hogar es casa de oración, casa de respeto, casa donde se respeta al Señor. Y muchas veces eso se está dando en nuestras familias, en donde ya las muchachas se quedan durmiendo en la casa de los muchachos o los muchachos se quedan durmiendo en las casas de las muchachas, marcan en las habitaciones, se van solos para la playa y hay un montón de situaciones que se vienen dando y que a los ojos del mundo son correctas, pero a los ojos de Dios no. Y una de las razones por las cuales el Señor se enojó con este sacerdote Elí es que le dio más importancia a sus hijos, prefirió a sus hijos que preferir las leyes de Dios. Entonces el Señor hoy nos está también preguntando a nosotros, ¿ustedes prefieren las leyes de Dios? ¿Ustedes a quién están poniendo en primer lugar? ¿Ustedes están poniendo en primer lugar a sus hijos para que tengan su forma de ser de acuerdo a lo que no está establecido en la palabra? ¿Usted deja que sus hijos impongan sus reglas en la casa? ¿Usted no está ejerciendo la autoridad en su hogar? ¿Usted está dejando que sus hijos hagan lo que les dé la gana en su hogar y no está poniendo las reglas del juego? Desde muy pequeños hay que enseñarles a los hijos. Y yo se los digo en mi experiencia personal, yo empecé a establecer las reglas de la casa desde que mis hijas estaban muy pequeñas, desde que ellas no tenían novio todavía, se les explicó, mire, cuando ustedes van a tener un límite en las visitas de sus novios, van a poder estudiar, van a poder recibirlos en la sala del hogar, no van a visitar en las habitaciones, está prohibido que los muchachos y muchachas entren a las habitaciones, van a estar a la vista abierta del padre. No les voy a autorizar que se vayan fines de semana para las playas o para algún paseo, pero se les va estableciendo las reglas y las pautas desde que ellos son pequeños. Se les enseña a amar al Señor, no como una imposición, sino como una enseñanza de amar, de adorar las reglas y lo que establece el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque si no se abren portillos, a Elí se le abrieron un montón de portillos y hubo desgracia en la casa de él. Esto es lo que ha dicho el Señor. No es un hecho que yo me revele a la casa de tu antepasado a Aarón, mientras se hallaban en Egipto como esclavos de la casa del faraón, y un escogimiento de él para mí en todas las tribus de Israel, para que iniciara el trabajo de sacerdote y subiera para mí el altar para hacer descender en espirales el humo de los sacrificios, para llevar un efod delante de mí, para que yo diera a la casa de sus antepasados todas las ofrendas de sus hijos de Israel por fuego. ¿Por qué ustedes han pateado y han pateado mi sacrificio y mi ofrenda que yo he mandado hacer en mi morada, y tú sigues honrando a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes de lo mejor de la ofrenda de mi pueblo? Es que la expresión del Señor al pueblo de Israel es: de veras dije yo, en cuanto a tu casa y la casa de tu antepasado, andarás delante de mí hasta en tiempo indefinido. Pero ahora la expresión del Señor es inconcebible por mi parte, porque a los que me honran, honraré, y a los que me desprecien, serán de poca monta. Y dice esta otra versión: ¿por qué ustedes pisotean el sacrificio y la ofrenda que yo dispuse en la morada, y que honraras a tus hijos más que a mí, cebándose con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso, palabra de Yahvé, Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre en mi presencia, pero ahora, palabra de Yahvé, me guardaré bien de ello, porque a los que me honran, yo los honro, pero a los que me desprecian, son despreciados. He aquí que vienen días en que
amputaré el brazo de la casa de tu padre, de suerte que en tu casa los hombres no llegarán a madurar. Mirarás a tu enemigo la morada y todo bien que yo haré a Israel, y nunca habrá hombres maduros en tu casa. Ya el Señor les está dando un juicio para esta familia. Los iba a exterminar y ninguno llegaría a la edad de adulto, como había llegado Elí. Conservaré alguno de los tuyos cerca de mi altar para que sus ojos se consuman y su alma se marchiten, pero la mayoría de la parte de los suyos perecerá por la espada de los hombres. Ahí él está hablando, el Señor está dando el juicio de que iba a exterminar esta descendencia. Iba a ir, que por culpa de esa insolencia de estos hombres, el Señor iba a haber mucha muerte y mucho horror en la casa de Israel. Será para ti la señal de que va a suceder que dos de tus hijos, los dos hijos de él, van a morir el mismo día. Y ese es el juicio que le dio un hombre de Dios a Elí. Yo me suscitaré, entonces el Señor dijo, yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. En presencia de mi ungido. El que quedare en tu casa vendrá a postrarse ante él para conseguir algún dinero o una osaga de pan. Y dirá, destíname por favor a una función sacerdotal cualquiera para que tenga un bocado de pan para comer. Entonces, en este juicio del Señor, el Señor le está hablando a Elí de que vendrá lo malo sobre su hogar por la desobediencia y por la mala forma en que él educó a sus hijos y de la forma en que se estaba irrespetando al Señor. Y estaba anunciando también cómo el que lo iba a suceder, el que lo iba a ser el próximo sacerdote iba a ser Samuel, porque Samuel sí estaba creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los preceptos de Dios. Ok, y nos vamos al capítulo 3, usted lo puede leer en su casa, en donde se explica cómo el Señor hace el llamado a Samuel. Todavía no se había revelado la palabra de Dios a Samuel, pero Samuel vivía a las órdenes de Elí. Dice en el capítulo 3, servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí en aquel tiempo. Era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel y él respondió, aquí estoy. Y corrió donde Elí, diciendo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Esta es una historia que nosotros la hemos estudiado varias veces, en donde recordamos cómo el Señor llamó por 3 veces. Si usted estudia todo el capítulo 3, y yo voy a parafrasear un poco para hacerlo un poco más rápido, por 3 veces el Señor llamó a Samuel, y él iba donde Elí y creía que era Elí que lo estaba llamando. Entonces, como 3 veces él iba y le preguntaba a Elí que si lo estaba llamando, comprendió Elí que era Yahvé que lo estaba llamando al niño y le dijo a Samuel, vete y acuéstate y así te llamará. Cuando te llame le dirás, Yahvé a tu siervo, Yahvé habla que tu siervo escucha. Y Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé y se paró y lo llamó como las veces anteriores y le decía, Samuel, Samuel. Respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel que a todo el que oiga le zumbarán los oídos. Este día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa y desde el principio hasta el fin. Ya le he anunciado que yo condeno su casa para siempre
porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios o lo ofendían y no los ha corregido. Por esto juro a la casa de Elí que ni sacrificio ni ofrenda espiarán jamás la iniquidad de la casa de Elí. Entonces esta era la segunda vez que el Señor le advertía a Elí sobre el juicio que iba a venir sobre la casa de Israel, sobre el mal que iba a venir sobre Elí, sobre su casa y sobre el pueblo. Entonces Samuel dice, siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel temía contarle la visión que había tenido a Elí, pero Elí lo llamó y le dijo, aquí estoy. Y él le preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada, que Dios te haga esto y añada esto otro, o si me ocultas una palabra de lo que él ha dicho. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Entonces le contó, una vez más fue advertido Elí del juicio que venía sobre su casa y sobre el pueblo. Entonces Elí dijo, él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía, desde ese entonces el Señor se le siguió manifestando a Samuel y el pueblo lo empezó a reconocer como sacerdote, como profeta de Dios. Dice en el versículo 19, Samuel crecía, Yahvé estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé y Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba Yahvé a Samuel mediante la palabra de Yahvé. Pero bueno, ahí está la llamada que hizo el Señor a Samuel como profeta de Dios y cómo a través de este profeta Dios se empezó a manifestar al pueblo. Pero ¿qué sucedió con este hombre Elí? ¿Cómo vino el juicio sobre esta casa, sobre la casa de Elí? Aunque Elí no podía cambiar los corazones de sus hijos, podría haber evitado el ministerio ante el Señor. En cambio, él no se los impidió, dejó que sus hijos siguieran ejerciendo, aún con todas sus faltas, aún con todo lo corrompido que eran, él los dejó que siguieran sirviendo y que siguieran abusando de todo el pueblo. Por otro lado, el Señor ya se le estaba revelando a Samuel que era el que lo iba a suceder. Entonces el Señor nos hace este llamado para que nosotros corrijamos a nuestros hijos desde el momento en que los niños están pequeños. Desde que están pequeños se les marca los límites y se les enseña a respetar al Señor como Él nos lo ha dicho. Enseña a sus hijos a servir en el Señor, en el servicio de Dios. La palabra de Dios es para transmitirla también a los hijos, a los descendencias, no solo a los hijos, a los nietos, a las demás generaciones. Elí fue advertido 2 veces sobre el juicio que vendría sobre sus hijos, pero la advertencia él la olvidó. Amaba a sus hijos, pero no era suficiente como para tomar medidas con ellos. Qué lamentable espectáculo para el padre Elí, un anciano de 90 años, casi ciego, esperando escuchar el resultado de una dura batalla entre los israelitas y filisteos, pero temblaba por su nación, sus hijos y el arca de Dios. Cuando llegó la noticia de la masacre del ejército, en el capítulo 4, murieron sus hijos y murió él. Si nos vamos siempre en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, en el capítulo 4 se detalla cómo hubo una lucha del pueblo de Israel con los filisteos. Dice, salió Israel al encuentro de los filisteos para el combate y acamparon cerca de Ben-Geser, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Se pusieron los filisteos al orden de la batalla contra Israel. En esa batalla igual estaba Elí al frente. Pero ¿qué sucedió? Cuando estaban en la batalla, dice, volvió el pueblo al campamento y los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué
nos ha derrotado hoy Yahvé, porque iban perdiendo la batalla contra los filisteos. Entonces vamos a buscar a Silo, el arca de la alianza de Yahvé. El arca de la alianza estaba en el templo en donde ofrecían los sacrificios. El pueblo envió a Silo y sacaron de allí el arca de Yahvé Sebaot, que está sobre los querubines. Estaban allí en el arca de la alianza de Dios los dos hijos de Elí, o sea, Omnis y Finnes se vinieron con el arca de la alianza para enfrentar a los filisteos. Pero ¿qué sucedió? Que al frente del servicio, al frente de la batalla con el arca, estaban los hombres que habían ofendido a Dios. Entonces, cuando el arca de la alianza de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar las tierras. Los filisteos oyeron el estruendo del clamor y dijeron: ¿qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Temieron entonces los filisteos porque decían: Dios ha venido al campamento, y exclamaron: ay de nosotros, nunca había sucedido tal cosa. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Ellos sabían, los filisteos sabían que Dios les había ganado la batalla a los egipcios, pero ellos retomaron ánimo. Aun cuando vino el arca de Yahvé al ejército y vino al campamento de los israelitas para que vinieran digamos, donde ellos cobraran ánimo y pudieran ganar la batalla, sucedió algo. Se empoderaron los filisteos y les ganaron a los israelitas. Entonces vienen y dicen en el versículo 9 que ellos se decían entre ellos, entre los filisteos, cobren ánimos y sean hombres filisteos que no tener que servir a los hebreos como ellos los han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Entonces se entrabaron batalla los filisteos e Israel fue batido. O sea, ellos perdieron la batalla. Y entonces todos los israelitas huyeron a sus tiendas. La mortandad fue muy grande porque muchos de los hombres que estaban batallando murieron. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Omnis y Finnes, murieron en esa batalla. Entonces el pueblo perdió esa batalla. ¿Por qué? Y se robaron, fue capturada el arca de la alianza. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque se abrieron puertas y el juicio de Dios estaba cumpliendo como Dios lo había establecido y como se lo había anunciado a Elí por medio del hombre de Dios y por medio de Samuel. Y dice en el versículo 12, habla del final, de cómo terminó los días de Elí. Dice: un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo aquel día con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, Elí estaba sentado a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios, que sabía que se la habían llevado sus dos hijos. Vino pues ese hombre a traer la noticia a la ciudad, y toda la ciudad comenzó a gritar. Oyó Elí los gritos y preguntó, eran gritos de pérdida, de horror, de que habían perdido la batalla, de que habían muerto muchos israelitas y los que estaban en la batalla, en la infantería. Y entonces oyó Elí los gritos y preguntó: ¿qué tumulto es ese? Se dio prisa el hombre y le anunció a Elí. Contaba Elí con 98 años, tenía las pupilas inmóviles y ya no podía ver. El hombre dijo a Elí: vengo del campo de batalla, he huido hoy del campo. Elí le preguntó: ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió: Israel ha huido de los filisteos, el ejército ha sufrido una gran derrota. Ahí en esa batalla murió mucha gente del ejército y muchos israelitas. También han muerto tus
tus dos hijos al mismo tiempo, y hasta el arca de Dios ha sido capturada. A la mención del arca de Dios cayó Elí, ¿verdad? Que estaba ahí, asustado, temeroso. Él cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era anciano y estaba ya torpe. Había sido juez en Israel durante 40 años. Entonces ahí vemos cómo el juicio de Dios se dio sobre la casa de Elí, cómo murieron sus dos hijos. Y si seguimos aquí un poquito más adelante, la mujer de uno de los hijos de la nuera de Elí estaba embarazada y esperando un hijo. Cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y la muerte de su suegro y su marido, se encogió y dio a luz, pues le habían acontecido los dolores. Estando a la muerte, o sea, ella también murió el esposo, murió los dos hijos, murió Elí, y solo quedó vivo el niño que nació. Estando a la muerte, las que la asistían le dijeron: ánimo, que es un niño lo que has dado a luz. Pero ella no respondió ni prestó atención, porque ella también había muerto. Y ese hijo lo llamó Icabod, diciendo que la gloria de Dios ha sido desterrada de Israel. Y dijo, por haber aludido a la captura del arca de Dios, su suegro y a su marido, y dijo: la gloria de Dios ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Y fue como terminó en un gran desastre toda la vida y toda la generación. Se murieron los dos hijos de Elí, perdieron la batalla, capturaron el arca de Dios, y fue una total desgracia, como está sucediendo en tiempos actuales, donde las familias se están destruyendo porque los padres han dejado de inculcar en los hijos la palabra de Dios. Y entonces mucho de eso está sucediendo hoy en día. No hay suficiente valor en la autoridad de los padres para reprender el mal. A los padres les da miedo o falta de interés. No hacen esfuerzos para purificar la familia o la iglesia de Dios. No son fuertes en su autoridad para poder imponer, para poder hacer crecer en sus hijos la palabra de Dios, en donde se dé un respeto al Señor. Y nosotros debemos aplicar los principios bíblicos a nuestros hijos desde que son muy pequeños, como lo habíamos mencionado antes, y como está también en varios versículos de la Biblia. En Proverbios 13, versículo 24 dice: quien no usa la vara no quiere a su hijo, quien lo ama se apresura a corregirlo. Y así hay mucha palabra en Proverbios. En el capítulo 22, versículo 6 dice: educa al muchacho al comienzo de su camino, que luego de viejo no se apartará de él. El Señor nos llama a corregir a nuestros hijos. El Señor nos llama a educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Qué está haciendo usted en su casa? ¿Qué está haciendo usted con sus hijos? ¿Se están congregando sus hijos? ¿Están usted imponiendo la autoridad en su hogar? ¿O usted va a dejar que se abran portillos y que sea un caos su casa? A veces no entendemos qué está sucediendo en los hogares, qué está sucediendo en la sociedad. Pues es que la autoridad de los padres no se está ejerciendo, y la desgracia y la mortandad y el desorden están aconteciendo en nuestros propios hogares y por ende en la sociedad. Sabemos que la familia es la iglesia doméstica, y que entonces a través de nuestra autoridad se ejerce la autoridad de Dios en nuestra familia. Dice en Proverbios también, en el capítulo 29, versículo 17: corrige a tu hijo, te hará vivir tranquilo y te dará satisfacciones. Si nosotros sabemos imponer la autoridad, y no imponerla, sino hacerla llegar ese amor a Dios a través de nuestra autoridad y de nuestro conocimiento que se transmite a los hijos, así será de feliz el pueblo, y así ganaremos las batallas de nuestra vida. No las batallas como los filisteos, sino con los nuevos filisteos que tenemos, o que es el mundo actual. Dice la palabra de Dios
También en el capítulo 6 de Efesios, padres, en el versículo 4, capítulo 6, padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Exhortar a nuestros hijos, vivir ejerciendo autoridad sobre ellos, revisar cómo están sus vidas, revisar cómo está su comportamiento, estar a la vigilantes de lo que ellos hacen, de sus amistades, poniéndoles las reglas claras en los hogares. Y si un hijo no quiere aceptar las reglas del hogar, usted tiene que hablarles con autoridad, y si fuera del hogar él hace lo que quiere, usted salvó responsabilidad. Mientras nosotros vivamos con nuestros hijos, mientras nuestros hijos estén en nuestra casa, es nuestro deber enseñarles las pautas, es nuestro deber enseñarles y mantener la autoridad y la palabra de Dios en primer lugar, porque muchas veces ponemos a nuestros hijos primero que a Dios, y nosotros tenemos que, como Dios lo exige en su palabra, nosotros tenemos que tener a Dios en primer lugar, y primero se cumple lo que se establece en la palabra de Dios antes de que se establezca lo que los hijos y lo que la sociedad quiere. Y para terminar, así como se destruyó ese santuario de Dios, así como ese templo de Dios se destruyó, así como ese pueblo se destruyó, así como se perdió el arca, que si nosotros seguimos leyendo, o sea, va a ver la historia de cómo se recupera el arca. Pero todo esto que vino en desgracia fue por un padre permisivo que no supo ejercer autoridad. Entonces viene en el capítulo 3 de Primera de Corintios, en el versículo 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ustedes, sus hijos, son templo de Dios, y el Señor en esta tarde nos está llamando a revisar cómo está la autoridad que estamos ejerciendo sobre nuestros hijos. ¿Y qué estamos haciendo? Si estamos siendo permisivos, si estamos viendo a nuestros hijos y le estamos riendo más bien los errores que están cometiendo y la irresponsabilidad que están cometiendo. Es nuestro deber hacerles ver a nuestros hijos los errores, el irrespeto que pueden tener hacia la palabra de Dios, y llevar la palabra de Dios hacia nuestros hogares. Entonces en esta tarde el Señor nos llama a eso. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están sus nietos? ¿Qué autoridad está ejerciendo usted sobre sus hijos? ¿Qué está permitiendo usted en sus hogares? ¿Qué desorden se está desatando en sus hogares porque no hay una autoridad que se ha sabido establecer en sus hogares? Esta es una pregunta que el Señor hoy nos quiere dejar y nos quiere motivar a hacernos. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos llevando la palabra de Dios y lo sagrado a nuestras casas? ¿Están siendo nuestras casas santuarios de oración? ¿Están siendo nuestras casas de oración, casas de bendición o casas de desorden, en donde nosotros más bien les aplaudimos a nuestros hijos por las cosas malas que están haciendo? Entonces es un llamado del Señor en este momento. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios perdón si hemos sido permisivos con nuestros hijos. Señor Todopoderoso, en esta tarde te damos muchas gracias por tu palabra que nos confronta, por tu palabra, Señor, que nos hace ver cómo estamos educando a nuestros hijos. Te pedimos perdón, Señor Todopoderoso, si no hemos sabido ejercer la autoridad de Dios para nuestros hijos, y nos comprometemos a hacer centinelas de nuestros hogares, a ser esos verdaderos sacerdotes que vigilan para que la palabra de Dios se establezca en nuestras casas, y para que seamos todos, tanto los padres como hijos, respetuosos de su palabra, respetuosos de sus mandatos. Te pedimos perdón si no lo hemos hecho, Señor, pero nos comprometemos a seguirlo haciendo, a establecer tu palabra en nuestra familia, a establecer tus mandatos en nuestra familia, porque así tendremos bendición y así seremos bendecidos y así ganaremos las batallas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu corrección fraterna que nos das en esta tarde, y muchas gracias a todos ustedes, hermanos, que nos han acompañado. Espero que esta reflexión sea
de sumo beneficio para sus hogares y que les quede la inquietud de corregir y de enderezar y de llevar la autoridad hacia sus hijos. Muchas gracias a todos, que Dios les continúe bendiciendo. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.